Bueno, yo soy Luis Manuel Guerra, estudié química, me fascina la química, yo la estudiaría 10 veces otra vez. Es la reina de las ciencias y además te da una perspectiva muy padre del mundo, porque no es una ciencia, digamos, demasiado enfocada o cerrada en un campo, sino que pues la química somos todos, ¿no? Somos nosotros. Tú eres 87% química, ¿no? El amor es química, ¿no? A final de cuentas, la percepción que tenemos sobre las cosas, nuestras emociones, tienen muchísimo que ver con la química. Lo que les voy a decir es algo que me gustaría que me debatieran, ¿no? Porque va en contra del pensamiento generalizado, pero los plásticos son uno de los grandes avances de la sociedad humana. Los plásticos es de las grandes cosas que hemos hecho los seres humanos. ¿Por qué el plástico es el malo? Es el culpable, ¿no? Hay declaraciones a nivel global que dicen, para el año 2050 va a haber más plásticos que peces en el océano. No sé si lo han oído. Se divulgó. ¡Ay, qué barbaridad! Tenemos que prohibir los plásticos, ¿no? Son malos. Tenemos que prohibir las bolsas de plástico en el supermercado, que sean bolsas de papel. Es que las bolsas de papel son buenas, las bolsas de plástico son malas, ¿cierto? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Primero, el otorgarle a una cosa inanimada una culpabilidad o una bondad es pensamiento mágico. ¿Estamos de acuerdo? El plástico no es culpable. Eres tú y soy yo. ¿Estamos de acuerdo? El plástico es un polímero sintético que hizo el ser humano, como yo les decía, y que no existe en la naturaleza. Esto tiene una razón fundamental para entender la problemática de los plásticos, del planeta. Se tardó 400 millones de años en tener vida, 400 millones de años. Y hace 3.800 surgió en vida monocelular, bacterias, que tienen algo fundamental que tiene cada uno de ustedes y que tengo yo, que se llama el ADN. Bueno, en el ADN está la manera en que la naturaleza dispone de sus residuos, dispone de sus desechos. Ahí viene la conexión con los plásticos y con el reciclaje, ¿no? Lo que se llama biodegradable, la naturaleza no produce basura, produce residuos útiles para otras especies. Y eso se hace mediante la biodegradabilidad. ¿Qué significa biodegradable? Que se degrada a través de la vida, biodegradable, y esa vida son bacterias. Lo que se va a biodegradar es lo que se pueden comer las bacterias. Eso que llamamos que se pudrió, eso lo hacen bacterias. Pero el ser humano crea los polímeros sintéticos. A partir de 1860 con el caucho y la baquelita y los primeros plásticos, ¿no? Que son sustancias sintéticas. ¿Qué significa sintéticas? Que yo las hice, el ser humano las sintetizó. No existían en la naturaleza. Todas las bacterias se enfrentan a algo que no reconocen. Le dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a las botellas de PET y no saben qué es muy grandota, ¿no? 20,000 Daltons, eso es lo que ella se puede comer. Más allá, pues se atraganta, no puede, no se lo come. Los plásticos son cadenas largas de 300,000, 500,000 Daltons, ¿no? Eso le da sus propiedades de pues, flexibilidad, resistencia, ligereza, etcétera, ¿no? Pero pues es una cadena gigantesca. Entonces no se lo comen las bacterias. Eso hace que los plásticos permanezcan en el ambiente muchísimo tiempo, porque no se van a biodegradar. Y eso es el meollo de toda la discusión que hay hoy en día sobre lo malo que son los plásticos. No se biodegradan y permanecen. Y entonces nos horrorizó cuando empezamos a escuchar hace 20 años, 25 años, que una botella de plástico se quedaba 1000 años en el ambiente. Y entonces caímos en el siguiente juego. Lo biodegradable
como es natural, es bueno. Lo no biodegradable es malo, ¿de acuerdo? El agua no es biodegradable, el agua no se biodegrada, es H2O. No tiene carbono, ni hidrógeno, ni oxígeno, ni nitrógeno, ni azufre, no tiene chones, ¿no? El agua no se biodegrada. ¡Ay, qué mala es el agua! Que no se biodegrada, hay que prohibirla, ¿no? Se queda cientos de miles de años el agua. ¡Qué barbaridad! Tenemos que dilucidar, ¿es malo y culpable el plástico? ¿O lo que estamos haciendo equivocadamente es cómo manejar el plástico? Entonces hay que tener esa sabiduría de entender, no caer en estos excesos. No estoy diciendo que sean la salvación del mundo. Los plásticos son una ayuda importante que tenemos los seres humanos, que nos dimos a nosotros mismos para avanzar, poder tener mejor salud, mejor calidad de vida. Entonces, tenemos que tener la conciencia de manejar lo que nosotros usamos en una forma adecuada. El problema con el reciclaje que estamos teniendo no es en sí el reciclaje, sino el acopio. ¿Cómo le hacemos para recoger todo lo que está tirado? ¿Por qué no hay problemas de plásticos en Suecia? Hablando, ¿no? O en Dinamarca, que es muy famoso en México, Dinamarca, ¿no? Porque la gente, por naturaleza, lo acopia. Es lo que yo les decía de la diferencia de las sociedades, ¿no? O sea, están muy conscientes de que tienen una responsabilidad ciudadana frente al medio ambiente, al vigilar que no vayan a dar al medio ambiente. Y vayan ustedes caminando por las calles de Copenhague y tiren algo de plástico a la calle. Por lo menos dos viejitas, o no tan viejitas, se les van a acercar, ¿no? Los van a jalar del brazo y van a decir, oiga, ¿se le cayó? ¿Qué le pasa? ¿No? ¿Por qué? Es mi ciudad, es mi banqueta, es mi calle, ¿no? La que está ensuciando este tipo. Y entonces no hay el problema ambiental. La primera es que nos hable de la verdad o el mito de que me voy a intoxicar si a mi pet le pega el sol. Y la segunda es, en la conferencia anterior nos comentaban que aproximadamente el 65% del PET ya se está reciclando. ¿Qué pasa con el otro por ciento? ¿Por qué no se está reciclando? Bueno, es un mito urbano de que si dejo la botella de PET en el coche, ¿no? Se va a descomponer. Sí hay un riesgo con muy altas temperaturas, estamos hablando de más de 50 grados, ¿no? De que algunos de los plastificantes que tiene el PET se puedan disolver y entrar en el agua. No es recomendable, pero tampoco lo harías con ningún otro envase, ¿no? Dejarlo en el coche 3 días a 50 grados y luego me lo tomo. Entonces es una cuestión de sentido común, pero es un mito urbano, no pasa nada. Digo, son trillones de botellas que se consumen en el mundo y no hay ninguna correlación clínica de este tipo de contaminación. Y luego el 60% es un orgullo para México. ¿Sabían ustedes que México es el país en América Latina, en el continente americano, estoy incluyendo Estados Unidos y Canadá, que más recicla el PET? Que la planta de reciclaje de PET más grande del mundo, más que en Dinamarca o que en Suecia o Francia, ¿no? Está en Atlacomulco. Se llama PetStar, googleenlo, ¿no? PetStar es una maravilla y produce polietileno terephtalato grado alimenticio. Efectivamente falta el otro 40%. ¿Por qué no está reciclando? Por la parte de la cadena de valor que les decía yo, que se llama el acopio. Porque la gente lo tira y ya una vez que entra indiscriminadamente, sin control al medio ambiente, pues es muy difícil estar recolectando, ¿no? Y tiene un valor bajo. Pero si logramos que la población deje de tirar, o tirar en esa forma tan indiscriminada, tendremos una maravilla, porque entonces eso sí puede llegar a la planta. La planta y la empresa no pueden tener a 100 millones de empleados recogiendo el PET, ¿no? Entonces, se recicla lo que se acopia de origen después de su uso. Una vez que se tira al medio ambiente, se pierde, se queda ahí. ¿Cómo podemos mejorar
los procesos de reciclaje de PET en México para que sea más rentable? Aumentando básicamente el volumen, ¿no? A mayor volumen, los procesos son mucho más baratos por tonelada. Eso implica que tengamos una mucho mayor difusión y divulgación del acopio. Como decía yo, lo fundamental es el acopio, evitar que las cosas salgan de la casa, salgan de la oficina, salgan de la escuela, sino que ahí se manejen. Y ocuparse de buscar en el maestro Google organizaciones que estén haciendo cosas, ¿no? Una es ECOSE, ¿no? ECOSE es muy exitosa, es un ejemplo que lo han venido a copiar de muchos lugares, ¿no? Y que implica que existe gente que está profesionalmente ocupada de esta cuestión del reciclaje, que lo hace bien y que está ansiosa de recibir más, ¿no? ¿Cómo se hace más eficiente? A través de mayor volumen. A veces creo que no es que no nos informemos o que no queramos, sino es demasiada información y demasiados discursos al mismo tiempo que justo generaciones más jóvenes entramos en esta crisis de que pues no estamos viendo la importancia quizá de reciclar porque hay necesidades básicas que no hemos cubierto, ¿no? De boca en boca, ¿cómo se puede pasar este mensaje de la importancia del reciclaje, de los plásticos y de hacer algo como quizá desde muy de nicho, ¿no? Como desde casa para empezar pues sí, a hacer un pequeño cambio por lo menos. La voluntad, eso que tú decías, de boca a oído, ¿no? De que por lo menos te ocupes y te preocupes con tus cuates, con la gente con la que tienes contacto, con el novio, con la familia, con los hermanos, etcétera. Pues hacer esas cuestiones que a final de cuentas te van a hacer sentirte muy bien, como es separar en casa, ¿no? O sea, tener 3 botes. Yo sé que hay 20,000 opciones, ¿no? Pero con que tengas papel y cartón, con que tengas metales, ¿no? Y todo lo demás, que incluye los plásticos, ya estás haciendo una gran labor, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento estás ayudando a que se canalicen a, digamos, corrientes de reciclaje adecuadas, ¿no?